Bueno, voy a resolver el ejercicio 8-9. El ejercicio 8-9 encuentra una sucesión f sub n que verifique dos cosas. Que f sub n converja a 0 en LP 0,1 de x. Quiero decir, con la norma LP en el 0,1 y que fn de x no tiende a 0 en x casi todo punto con x perteneciente al 0,1. Entonces da una recomendación, que la recomendación es, tiene dos partes. La primera parte es observar que todos los naturales se pueden escribir como 2 a la m más k, siendo m un número positivo. Y siendo k un número positivo menor que 2 a la m. Esto sucede para todos los naturales a partir del 1. Y la otra recomendación que me hace es que considere los intervalos IMK, que son k sobre 2 a la m, k más 1 sobre 2 a la m, y la función característica de estos intervalos. Lo que voy a hacer es voy a desarrollar un poquito cómo quedarían algunos naturales expresados de esta manera para ver quiénes serían m y quién sería k. A continuación voy a ordenar una tablita de los distintos intervalos IMK para cada uno de los naturales, para después poder entender un poquito cómo varían al variar n estos intervalos y cómo sería la función característica de esos intervalos. Y después sí vamos a probar el punto 1 y el punto 2. Bueno, voy a hacer una tabla entonces para analizar esto. En esa tabla, voy a hacer acá para tener más lugar. En esa tabla voy a escribir diferentes naturales a partir del 1. Voy a ir hasta el 8. Podría seguir más, pero voy a ir hasta el 8. Los voy a escribir de esa manera, como 2 a la m más k. El 1 se escribe como 2 a la 0 más 0. El 2 como 2 a la 1 más 0. El 3, 2 a la 1 más 1. El 4, 2 a la 2 más 0. El 5, 2 a la 2 más 1. 6, 2 a la 2 más 2. 7, 2 a la 2 más 3. 8, 2 a la 3 más 0. Es decir, los números naturales que se pueden escribir como potencia de base 2 van a escribirse como potencia de base 2 y k va a valer 0. Eso pasa en el 2, en el 1, en el 2, en el 4 y en el 8. Y va a pasar, por ejemplo, en el 16. Los que están entre medio, los que no se pueden escribir como potencia de base 2, lo que hacemos es incrementar k de 1 en 1. En este caso, el 3 era k vale 1. Pero acá tenemos que en el 5 vale 1, en el 6 vale 2, en el 7 vale 3. Y m aumentará en 1 más el próximo número que se pueda escribir como potencia de base 2. Bueno, ¿cómo quedarían los intervalos IMK en este caso? Estos intervalos quedarían. Si yo sustituyo la m por 0 y la k por 0, en el primer caso me queda el intervalo 0, 1. A este por simplicidad le voy a decir I sub 1 porque se refiere al natural 1, si bien son IMK porque dependen de m y de k. Esto tengo que la m es 1 y la k vale 0, me va a quedar el 0, 1/2. Este, 1 y 1, me va a quedar 1/2, 1.
Acá tenemos que K vale 0, así que me va a quedar 0, un cuarto. Acá K vale 1, o sea que va a quedar un cuarto, un medio. El I6 va a quedar K valiendo 2, un medio, 3 cuartos. El I7 va a quedar 3 cuartos, 1. Y el I8 va a quedar K vale 0, 0, 1. Si yo lo represento gráficamente a estos intervalos, va a suceder, voy a hacer una representación gráfica del 0, 1. Va a suceder que el primero, el I1, es todo el intervalo. Luego el I2 sería esto. El I3 sería esto. El I4, vuelvo a dividir el 0, 1 para observar el I4, el I5, el I6 y el I7. Y el I8 me va a quedar acá. I8 va a ser ese chiquitito ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos intervalos? Cubren primero todo el intervalo, luego se divide en 2 partes y se va corriendo, luego se divide en 4 partes y se va corriendo, luego se va a dividir en 8 partes y se va corriendo, hasta completar donde se vuelve a dividir. Bueno, ¿cómo quedarían las funciones características? La función característica, f sub n de x, para cada n habrá una, va a valer 1 si x pertenece al IMK en cuestión, o 0 si x no pertenece. Entonces, esa función, lo que voy a hacer es borrar un poquito esto de las n's para representar brevemente algunas de las funciones. Por ejemplo, f1 lo que va a hacer es, como x, yo lo estoy evaluando en el 0, 1, siempre pertenece al IMK, la función siempre toma el valor 1. Sin embargo, f2, como x pertenece al IMK solamente en el 0, 1 medio, valdrá 1 y luego valdrá 0. Y de esta manera yo podría pensar la f3, por ejemplo. La f3 va a valer 0 hasta 1 medio y luego vale 1. De esta manera vamos generando funciones características que son funciones escalonadas, donde tienen un tramo que va a valer 0, otro tramo que va a valer 1, de acuerdo a cómo vayan quedando estos intervalos. Bueno, hechas todas estas aclaraciones, sí voy a probar esto primero que dice acá. Voy a borrar para eso. Bueno, probar que f sub n converge a 0 en LP 0,1 diferencial x, significa probar que para todo epsilon positivo existe un n, tal que para todo n mayor o igual a este n mayúscula, se va a cumplir que la diferencia entre Fn y el límite, que en este caso es el 0, con la norma P, porque estoy en LP, es menor que epsilon. Analizar esto, o decir esto, es lo mismo que decir que Fn el límite, perdón, cuando n tiende a infinito
de Fn menos 0 con la norma P es 0. ¿Ah? Porque estoy diciendo que es tan chico como yo quiero, o sea que el límite cuando n tiende a infinito es 0. Fn menos 0 es Fn con la norma P. ¿Ah? Entonces lo que voy a hacer ahora es trabajar un poquito con esto, finalmente le calculo el límite. ¿Qué quiere decir Fn con la norma P? Es la integral en el 0,1 en este caso del valor absoluto de Fn de x a la P de mu de x, todo esto a la 1 sobre P. Observemos que la función Fn de x, por la manera como la construimos, toma valor 0 o 1 únicamente sus imágenes. Cuando tome valor 0, la integral no va a aportar, pero igualmente 0 a la P es lo mismo que 0. Y cuando tome el valor 1, 1 a la P va a ser 1. Entonces, que esté a la P o que no esté a la P no afecta, por lo tanto yo puedo plantear que en este caso es lo mismo que escribir esto. Pero es una función simple. Las integrales de las funciones simples se calculan como la sumatoria de los valores funcionales por el intervalo donde la función toma ese valor. Es decir, la función simple, S simple, si el recorrido de S es finito. En este caso, el recorrido de Fn tiene nada más que 2 elementos. Se le llama alfa j a los elementos de ese recorrido. El recorrido de S son los alfa j. Con j desde 1 hasta n, suponiendo que tiene n elementos. El conjunto recorrido en este caso tiene 2. S a la menos 1, es decir, la preimagen de los alfa j, le llamamos AJ. El conjunto donde S de AJ me da alfa j. Entonces, si yo quiero calcular la integral, lo voy a escribir por acá, la integral de una función simple, desde esto le voy a llamar S, más fácil, de una función simple en su dominio, lo que tengo que hacer es calcular la sumatoria de alfa j por la medida de AJ intersección A. Con J desde 1 hasta N. En mi caso yo tengo la integral de una función simple que únicamente toma 2 valores, o sea que me va a quedar la sumatoria de 0 por la medida de los intervalos donde vale 0, eso no va a aportar nada a la sumatoria, y otro sumando que es 1 por la medida de los intervalos donde vale 1, que es el IMK. O sea que en este caso, esto es lo mismo que plantear la sumatoria de 1, porque es el único que aporta la sumatoria o que no anula, por la medida de IMK intersección 0,1. Bueno, ahora me quedo corto, sería a la 1 sobre P. Esa sumatoria tiene un único sumando y observo que el IMK, como está incluido ampliamente en el 0,1, cuando yo hago la intersección me da exactamente el IMK, o sea que la norma Fn de P es exactamente mu
de IMK a la 1 sobre P. La medida de los IMK, por cómo están definidos los IMK, con la medida de Lebesgue, sería K más 1 sobre 2 a la M menos K sobre 2 a la M. Eso me da 1 sobre 2 a la M a la 1 sobre P. Entonces yo tendría que calcular el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre 2 a la m a la 1 sobre p. Observo que cuando n tiende a infinito, m también tiende a infinito. Entonces puedo escribirlo de esta manera. Este límite, como esto tiende a 0, elevado a la 1 sobre p también tiende a 0, me da 0. O sea que esto prueba la primera parte. Bueno, para probar la segunda parte, voy a borrar. Para la segunda parte lo que voy a hacer es considerar un irracional. Y observar que Z0 pertenece a infinitos IMK. Es decir, existen infinitos intervalos IMK tales que Z0 pertenece a IMK. A medida que n tiende a infinito, IMK se va corriendo, pero vuelve después nuevo. Entonces van a haber infinitos IMK a los que Z0 pertenezca. Por lo tanto, f sub n de Z0 tomará el valor 1 para infinitos n. Es decir, si yo quisiera hacer el límite cuando n tiende a infinito de Z0, tomaría alternadamente el valor 0, 1. Es decir que Fn de Z0 no tiende a 1. Y eso pasa para cada uno de los irracionales. Se verifica para cada irracional del 0 a 1. Entonces, como se verifica para cada uno de los irracionales del 0 a 1, los irracionales son casi todo punto en el 0 a 1, porque los racionales tienen medida 0. De hecho, hay un ejercicio donde probé que podía cubrir los racionales con abiertos de medida epsilon, de medida menor que epsilon. Así que, bueno, implica que los racionales miden 0 y que los irracionales miden 1. Cuando hablo de casi todo punto, hablo de los irracionales. Y si para cada irracional el límite no es 0, significa que fn de x no converge a 0 en x casi todo punto.